es que lo que hubo ahí dentro fue un flagrante golpe de Estado. Una declaración periodística que me ha llamado la atención mucho en las últimas horas es la que hace un periodista ante la televisión RTS de Rusia, RT, donde textualmente se habla de una lucha de poderes enconadísima entre masones e illuminatis que habrían llevado al derrocamiento del actual papa. El próximo papa no será el anticristo. Quiero dejar claro, muchos piensan que el próximo papa será el anticristo, se están diciendo en internet. No, el anticristo no será un papa, será un líder político de origen judío gobernando. 10 cuernos del Apocalipsis 13, que son 10 líderes mundiales que se van a levantar dentro de la misma Unión Europea, dando cumplimiento a lo que está diciendo ya una canciller alemana, Angela Merkel, para controlar la economía de toda la Unión Europea. De lo contrario, el mercado común europeo se va abajo. Bueno, ante todo, Fred, muchas gracias por tener la amabilidad de regalarme estos minutos para dirigirme a la audiencia acá en la República Centroamericana de Honduras. Es un verdadero privilegio compartir con ustedes y a través de este medio de comunicación transmitir una respuesta que creo es necesaria. Lo que ha habido en el Vaticano no es una abdicación papal, y aclaro, no es lo mismo una renuncia que una abdicación. Renuncia se refiere a funcionarios de Estado de bajo nivel, de presidente para abajo, pero abdicación se refiere específicamente a emperadores y reyes. Lo que hubo es una abdicación papal, es decir, que el rey del Vaticano renuncia a su puesto. Pero ¿motivado por qué? Las grandes dudas son la edad, la enfermedad. Ninguna de las dos es la respuesta correcta. Lo que ya se está corriendo, no como un rumor, sino como la verdad que se pretende tapar con un dedo, tapar el sol con un dedo, es que lo que hubo ahí dentro fue un flagrante golpe de Estado. Una declaración periodística que me ha llamado la atención mucho en las últimas horas es la que hace un periodista ante la televisión RTS de Rusia, RT, donde textualmente se habla de una lucha de poderes enconadísima entre masones e illuminatis que habrían llevado al derrocamiento del actual papa para colocar un papa que se preste más a sus intereses. Ustedes saben perfectamente que en los últimos meses el Vaticano se vio envuelto en un terrible escándalo a través del mayordomo del papa, que empezó a prácticamente a regar, a hacer conocer a la luz pública muchos secretos que serían tremendamente dañinos para el Vaticano. Aparentemente todo es parte de un complot. Es más, se sabe que el Papa debía haber renunciado en diciembre del año pasado, pero le pidieron que postergara su decisión, no que la suspendiera, sino que la postergara por un tiempo más. Y claro, para muchos esto es una sorpresa, pero para los grandes del clero del Vaticano esto ya era algo flagrante que se veía venir. Desgraciadamente estamos viendo hoy como el mundo ha entrado en una fragmentación en todos los niveles. Lo que sí está claro es que la abdicación papal abre una puerta para lo que la Biblia llama el tiempo de la tribulación. Estamos diciendo que el próximo papa será el que presente al anticristo al mundo. Sí, se lo ha dicho claramente. Los grandes estudiosos de la profecía bíblica en estos días han sacado sendos comunicados a la luz de las Escrituras para explicar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a traer como consecuencia. Ahora, aquí tú has dicho profecías, pero ¿cuáles tipos de profecías hay que describir? ¿Profecías de Nostradamus? ¿Profecías de San Malaquías? ¿O las profecías bíblicas? Expliquemos brevemente esto. De acuerdo a las profecías de San Malaquías, Malaquías fue un sacerdote católico muy antiguo, describió que habrían 112 papas en la historia del Vaticano. En honor a la verdad, estamos en el Papa 111, Benedicto XVI. Todos convergen en decir que el próximo papa será el último papa de la historia. Es más, Malaquías se atrevió a dar el nombre, se llamará Pedro el Terrible o Pedro el Romano. Curiosamente, entre los candidatos cardenalicios del Colegio Cardenalicio para asumir el papado, el pontificado de Roma, aparece un africano. Sería por primera vez elegido un papa de raza negra, de Ghana. Su nombre, curiosamente, es Pedro, Peter. Lo cierto es que se han empezado a tejer en las últimas horas una serie de hipótesis, desde las más medio racionales hasta las ilusas y absurdas, como decir, por ejemplo, que están trabajando en la resurrección de Juan Pablo II para reponerlo en la cabeza del papado. Quiero dejar una cosa en claro. El hecho de la renuncia, la abdicación, mejor dicho, la abdicación de Benedicto XVI es un hecho que ha dejado conmocionada a la Iglesia Católica.
porque demuestra las graves fisuras internas que se están viviendo dentro de ella. Curiosamente, Nostradamus y San Malaquías coinciden en algo, en que el próximo papa tendrá un antipapa, dicen ellos, y que en los días del siguiente papa, la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, como también lo llama la Biblia en el Apocalipsis 17, la ciudad asentada sobre los 7 montes, será incendiada y destruida, y el último papa dice que tendrá que escapar de Roma y morir en el destierro trágicamente. Eso es lo que dicen las profecías de San Malaquías y Nostradamus, que son las profecías que los católicos creen. Pero ¿qué dice la Biblia? En lo que convergemos es que la Biblia claramente explica que la ciudad de Roma será destruida por un voraz incendio en el final de los días, en los cuales el último papa, se entiende, tendrá que sufrir la consecuencia del incendio. Curiosamente, lo vuelvo a repetir, San Malaquías y Nostradamus hablaron también de lo mismo. Presagios van, presagios vienen. Lo cierto es que la palabra profética, la palabra de la Biblia, es coherente y taxativa. La Biblia describe que estamos en el último tiempo. La Biblia no habla de un fin del mundo inmediato. Claro que sí habrá un fin del mundo, pero la Biblia nos deja claro que algo está a punto de ocurrir. Todos eventos. La guerra Irán-Israel, de la cual yo he predicado abiertamente en el Internet. He predicado en los programas de televisión que se han visto en el mundo entero. La guerra Irán-Israel es una guerra profetizada por Jeremías capítulo 49 e Isaías capítulo 17, que describen que la ciudad de Damasco, la capital de Siria, quedará completamente destruida. Y ahorita el mundo está temiendo que si el programa nuclear de Irán no retrocede y si el gobierno de Bashar al-Assad se sigue aferrando al poder en Siria, podría provocar una verdadera catástrofe. Es más, Israel tuvo que bombardear hace pocos días atrás un búnker donde estaban almacenando tremendo arsenal nuclear. Hay que dejar en esto claro, Siria es un peligro para el mundo, porque es el país que tiene el más grande arsenal de gas racimo, de gas mostaza, y es un verdadero peligro para ellos y para los países de alrededor, en este caso Israel. Qué curioso, Israel, que es el reloj de Dios a la luz de la Biblia, y el Vaticano ahorita están metidos en un tremendo problema, en un tremendo dilema. ¿Qué está anunciándonos esto? Que está a punto de acontecer un hecho profetizado por la Biblia. No la segunda venida de Cristo, no el fin del mundo todavía, sino el arrebatamiento de la iglesia. Es un espectacular acontecimiento profético que, de acuerdo a Juan capítulo 14, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 y 1 Corintios capítulo 15, por poner solamente 3 de los más de 25 pasajes bíblicos que lo describen, el arrebatamiento de la iglesia, del pueblo de Dios, está a punto de acontecer. Jesús está a punto de aparecer en las nubes del cielo y recoger a los que le aman, y a su vez dar inicio con el próximo papa a lo que se conoce en la Biblia como el tiempo de la ira de Dios, donde casi todos los juicios, no casi, directamente todos los juicios descritos por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis hallarán cumplimiento. Eso dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Lo que estamos viendo en la actualidad parece ser corroboración de eso. De Apocalipsis capítulo 17 y 18 son claramente una descripción de la ciudad de los 7 montes. La ciudad de los 7 montes es Roma, y sobre el monte Aventino es que está instalada la basílica del Vaticano. La palabra Vaticano proviene del latín vaticinio, que significa hechicería y adivinación. Partamos de ahí. La ciudad de los 7 colinas es Roma, ¿no? De eso no hay más duda. Yo escribí un libro que se llama Historia del Futuro, donde precisamente recopilo la información. ¿Qué dijeron los cardenales? ¿Qué dijeron los papas? Como el Papa Busset, por ejemplo, el prelado Busset de Francia. Todos ellos interpretan el Apocalipsis 17 dentro de la misma Iglesia Católica como en la ciudad de Roma. O sea que esto no es un invento de los evangélicos. No, aquí no. Los mismos católicos romanos, los teólogos católicos, saben que Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 los describen a ellos. La iglesia que tiene el cáliz de oro lleno de inmundicia de fornicación, el vino de la inmundicia de su fornicación, la iglesia ramera que se prostituye con los gobernantes de la tierra. Y usted ha tocado un punto importante, a eso voy a llegar. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas del Estado y las cosas de la religión no se pueden mezclar, y cuando eso ocurre se pierde el sentido de lo que Dios quiso para las cosas. Ok, la iglesia católica romana se ha prostituido tras el poder político. En vez de agradar a Dios, ha buscado constituirse en un poder que regente sobre los gobiernos del mundo. Y en honor a la verdad, es eso lo que ha pasado. Una de las consecuencias, de las razones por las cuales se da la abdicación papal, es porque hay presiones internas muy fuertes, porque la Iglesia Católica ha amasado una fortuna en más de 1900 años de historia. O sea, estamos hablando de un verdadero imperio económico. El Vaticano tiene la plata suficiente para pagar la deuda externa de todos los países pobres del mundo. O sea, no estamos hablando de un rey que cae, sino de un imperio que ha amasado tanta cantidad de dinero, tanta cantidad de fortuna, que no se puede desplomar de la noche a la mañana. Y los poderes fácticos del mundo están tratando de hacerse del control de ella. En los últimos días la Biblia describe que será el anticristo el que tome control del Vaticano. Y claro, el que toma control del Vaticano tiene control de la economía mundial, pues.
estamos viendo es de que Dios está derribando los fundamentos del mundo, el humanismo y la economía, lo que más ama el ser humano, el amor a sí mismo y el amor al dinero, y se están viniendo para abajo. Estamos viendo cómo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, se está cumpliendo. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, permitidme por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta profecía habla de los días postreros, de los días finales. Estamos viendo a los países ricos venirse abajo. ¿Quién iba a pensar cuando se funda la Unión Europea o el Mercado Común Europeo hacia el año 1954, concretamente con el justamente Tratado de Roma, que da origen, da pie a esto, porque el Tratado de Roma es el inicio de la Unión Europea, que hoy en día estas 27 naciones del mundo, las más poderosas de Europa, se hayan metido en una tremenda crisis económica también? Mire lo que está pasando en Grecia, mire lo que está pasando en España. Está tambaleando la economía al punto que la Unión Europea está a punto de fragmentarse. Angela Merkel, la Bundeskanzler de Alemania, la canciller federal alemana, dijo textualmente que lo que se pretende es crear un suprapoder sobre la Unión Europea para salvar la economía del resto. O sea que de las 27 naciones, escúchame bien, 9, la tercera parte más 1, 9 por 9 más 1, 10, se hagan control del resto. Qué curiosa, la profecía bíblica dice que en los últimos días 10 reyes se levantarían en la Unión Europea, en el antiguo imperio romano. Lo dice Daniel capítulo 9, versículo 26, que el imperio que estuvo presente cuando Jesús murió y destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, es decir, el imperio romano, tendría que resurgir al final de los días, y que de ese imperio romano se levantarían 10 cuernos, dice Daniel, 10 dedos, lo dice el Apocalipsis, pero 10 dedos Daniel en la estatua de Nabucodonosor y 10 cuernos el Apocalipsis 13, que son 10 líderes mundiales que se van a levantar dentro de la misma Unión Europea, dando cumplimiento a lo que está diciendo ya una canciller alemana, Angela Merkel, para controlar la economía de toda la Unión Europea. De lo contrario, el mercado común europeo se les va a venir abajo. Ahora, hay que ser en esto claro. La economía ha dado sus pasos. Primero era el trueque, pagar con oro, con plata, con monedas de níquel, el cheque, el papel billete, las tarjetas de crédito, pero hoy en día estamos hablando de una moneda común, sí, para Europa, pero esto también es una moneda de transición. De acuerdo a las profecías bíblicas, se apunta a crear una moneda única en el mundo, no solo en la Unión Europea, mundial. Pero esa moneda no será billete, no será moneda, será una moneda electrónica. Curiosamente, ya se está hablando abiertamente de lo que será el chip. En Estados Unidos, a partir de este año 2013, el presidente Obama ha ratificado que ningún ciudadano americano va a poder accesar a atención médica en los centros médicos a no ser que tenga un microchip implantado en el cuerpo, y esto ha creado un verdadero aspaviento, porque entre los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos y aún de las católicas, esto entienden que es la marca del anticristo. Yo quiero dejar claro en esto. No es la marca del anticristo lo que está promoviendo Obama, pero es un gran proyecto, es un gran ensayo para lo que se hará en los días finales de la historia y que sí o no la verdad se cumplirá. Como tampoco estamos claros, quiero también dejar claro esto, la economía del mundo va a sufrir una decisión, va a haber un fuerte golpe, un sacudón, y lo que va a acelerar la crisis económica es la guerra Irán-Israel, porque después de la crisis petrolera que se va a venir al mundo a través de esa guerra, que va a disparar el precio del petróleo en el Medio Oriente y en el mundo entero, obviamente va a haber un tambalear de la economía a nivel mundial y la van a sentir. Se está viendo una crisis en todos los sentidos. Quiero aprovechar de dejar esto en claro, por favor, no quiero pasar esta oportunidad de decirlo. El próximo Papa no será el anticristo. Quiero dejar claro. Muchos piensan que el próximo Papa será el anticristo, eso están diciendo en internet. No, el anticristo no será un Papa, será un líder político de origen judío gobernando la Unión Europea. Eso dice la Biblia. Y que él firmará la paz entre Israel y los árabes, dando lugar a la creación del Estado palestino, la división de Jerusalén entre los dos estados y la construcción del tercer templo judío en Jerusalén.